Bueno, estábamos hablando del diseño de sistemas de sonido, ¿no? Que es como un término medio amplio, pero es esto, ¿no? Elegir qué sistema de sonido es el más adecuado para un evento, una instalación o lo que sea, y dónde ubicarlo, cómo configurarlo, esa clase de cosas. Muy generalmente podemos hablar de cuáles son los objetivos de diseño cuando uno plantea un sistema de sonido. Y, digamos, en líneas generales lo que buscamos es un nivel homogéneo, ¿sí? Que no haya diferencias grandes o perceptibles de nivel entre, por ejemplo, el frente de la sala y el fondo de la sala, esa clase de cosas. Y también buscamos una respuesta en frecuencia homogénea, lo mismo, que por ejemplo si yo me voy al fondo no haya muchos graves o si me voy a un costado no suene todo medioso. Y estas dos características, ¿no? Nivel homogéneo y respuesta en frecuencia homogénea, tienen que ver con, bueno, características que son bastante objetivas, si se quiere, y son medibles, ¿no? Y buscan, en definitiva, que todo el público, la mayoría del público, idealmente todo el público, escuche lo mismo, ¿no? Lo mismo o algo muy similar, cosa de que, por ejemplo, la persona que esté mezclando el show haga una mezcla que se transfiera de forma directa a toda la audiencia, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Si no hay un nivel homogéneo, una respuesta en frecuencia homogénea, ¿para quién mezcla esa persona? ¿Mezcla para los que están adelante, que por ahí suena fuerte y todo con muchos graves? ¿O mezcla para el fondo, que suena bajito? Es un problema, porque por ahí mata a la primera fila y el del fondo no se escucha, y eso es un problema, ¿no? O sea, no va a ser un show muy disfrutable. Entonces, la idea del diseño de sistemas de sonido apunta a que todo sea lo más homogéneo posible, para que después el público se lleve un show lo más disfrutable. Por otro lado, está esto que tenemos acá, que es uniformidad de la imagen sónica, que suena como por ahí medio loco, y es un poco más abstracto, es un poco más subjetivo, si se quiere. Tiene que ver con cuestiones perceptivas, con cómo es que el público está percibiendo ese show. Pongo un ejemplo medio exagerado, pero para que se entienda la idea. Supongamos que yo tengo un show y pongo los parlantes atrás del público. Todos los parlantes solamente atrás. Los acomodo y tengo un nivel homogéneo, tengo una respuesta en frecuencia homogénea. Está todo bien en ese sentido, pero claro, la gente va a estar escuchando que viene todo de atrás. O sea, va a ser muy incómodo, no va a ser una buena referencia, ¿no? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a escuchar y ver como desde el mismo lugar, ¿no? Entonces, ver un show donde todo se escucha de atrás y todo se ve adelante sería medio raro. Entonces, eso tiene más que ver con cuestiones como de sentido común, de criterio, más que por ahí se encuentran en la práctica física, ¿no? Estar ahí en un show y decir, está bien, por ahí me conviene poner el parlante acá porque sé que me conviene por otra forma. Más allá de por ahí la cobertura o la respuesta en frecuencia estén bien independientemente, ¿no? Eso es como más difícil de medir y es más difícil de tener una idea así solamente. Vamos a hacer un repaso de fuentes puntuales, muy breve. Básicamente que es como la naturaleza de cómo es emitido el sonido por las fuentes, ¿no? En general, los parlantes. Recordemos fuente puntual. ¿A qué llamo una fuente puntual? No a un punto que emite sonido, sino a un gabinete que tiene, por ejemplo, una bocina y un buffer, ¿sí? Algo común. O sea, como para diferenciarlos ahora es algo que no sería un line array, bueno, sería una fuente puntual, ¿no? Y con las fuentes puntuales, su criterio de diseño básicamente es, bueno, tener una cobertura lo más amplia posible, cosa de que le den a la mayor parte del público posible, pero ahí apareció Fran, vamos todavía. Acabo de dar una charla para mí solo increíble, ¿eh? Nunca me di cuenta. No. Lo tenía en otro monitor, el Zoom, así que nunca me di cuenta que se había cortado. Bueno, ¿tenés ganas de darla de vuelta pero con público ahora? Dale, dame un toque. Sí, tranquilo. Estaba acá explicando que, bueno, las fuentes puntuales son no line arrays y los line arrays son no fuentes puntuales. Pero bueno, la cuestión que tenemos acá con la propagación del sonido siempre es que al duplicar la distancia se atenúa el nivel 2 dB por la distribución del sonido. A ver ahí. Ahí va.
Bueno, como dice Lucas, esta es una de las variaciones de nivel que experimenta la fuente puntual en el espacio. Vamos a pasar a la otra, que es por directividad o ángulo de cobertura. Acá tenemos un parlante. Si ponemos un sonómetro en el eje a 1 metro, y supongamos que mide 90 dBSPL, como marca este sonómetro, y después agarramos ese mismo sonómetro y nos vamos desplazando fuera del eje, pero manteniendo la distancia de 1 metro, vamos a ver que vamos perdiendo nivel, hasta que llega un punto donde perdimos menos 6 dB. Este punto es el ángulo de cobertura del parlante. Fíjense que, en realidad, si tomamos el eje hasta este punto, es la mitad del ángulo, porque suponemos que la cobertura es simétrica. Entonces, es todo esto. Pero, ¿qué pasa? Esta pérdida de nivel no es igual en todas las frecuencias. Fíjense el gráfico de la derecha. ¿Qué nos indica este gráfico? Bueno, nos está mostrando este ángulo de cobertura para cada frecuencia, ¿qué valor tiene? Entonces, fíjense, esto es el gráfico de dispersión a menos 6 dB de la cantata. No sé si lo conocen, es un gabinete de STS con un buffer de 12, un driver de 1 pulgada de garganta. Fíjense la directividad vertical, que es lo que nos vamos a enfocar en esta charla. No miremos tanto la horizontal, sino siempre la vertical, porque es lo que se diferencia de los line array. Fíjense que a partir de 3K es prácticamente constante. Esto es un punto común de las fuentes puntuales, que usan bocinas de directividad constante. Algunas arrancan antes, otras arrancan después, pero en general, en lo que es alta frecuencia, la directividad es constante, en este caso 60 grados. Este número acuérdenselo porque lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Pero bueno, acuérdense que son 60 así. Entonces tenemos 30 para este lado y 30 para este otro. Ahora, veamos un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar este tipo de variaciones, ya sea por distancia o por ángulo. Supongamos que tenemos este plano inclinado acá, y ahí tenemos las cabezas de las personas. El diseñador gráfico estaba muy ocupado, así que disculpen esto, pero bueno. El parlante lo ubicamos en esa posición, y entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, la relación de proximidad. ¿Qué diferencia hay entre la persona que está más cerca y la persona que está más lejos? Bueno, la persona más cerca está a 10 metros, la persona más lejos a 20. Entonces, como explicó Lucas antes de que vuelva yo, esa diferencia de 2 veces es una diferencia de 6 dB en nivel. Perfecto. Pero notemos otra cosa. La persona que está más lejos está en el eje del parlante y la persona que está más cerca está fuera del eje. Ahora, ¿qué pasa si esa diferencia es de 30 grados y este parlante es una cantata como el que vimos en el slide anterior? En este punto, si bien está más cerca, está fuera del eje, en el ángulo de cobertura, entonces vamos a tener menos 6 dB. Pero acuérdense que menos 6 dB vamos a tener solo en la parte alta de las frecuencias. Entonces, supongamos que ponemos acá un micrófono, medimos y tenemos una respuesta plana a 20 metros. ¿Qué vamos a tener acá? Y bueno, las altas frecuencias deberían ser exactamente iguales que a este punto, pero las bajas frecuencias van a tener un realce. Perfecto, así quedaría. Lo que debemos notar es que esta diferencia va a ser siempre menor a 6 dB, porque es la relación de proximidad que tenemos en este caso. Entonces es totalmente aceptable. O sea, en los márgenes que manejamos y definimos antes, obviamente puede ser que en algún caso usemos márgenes más amplios o márgenes más estrechos, pero bueno, esto lo podemos considerar aceptable. Estaría bueno repasar lo de los márgenes, disculpa que te interrumpa porque me lo salté un poco. Bueno, dale. Lo que
se suele trabajar como objetivo de diseño, son márgenes de 6 dB. En general, es como una convención medio aceptada por todo el audio. 6 dB ya sea en nivel, o sea, en homogeneidad de nivel, y 6 dB en diferencias en la respuesta en frecuencia respecto a un punto a otro. Es una convención. Hay lugares donde por ahí no vale la pena mantener un margen de 6 dB y podemos aceptar un margen de hasta 10 dB. O también va a depender de la cantidad de equipo que tengamos, la plata que estemos dispuestos a gastar. Va a depender de muchas cosas, pero 6 dB suele ser un margen aceptable. Ahora, ¿qué pasa si ahora tenemos este lugar un poco más largo, este plano inclinado más profundo? De nuevo, la altura de las cabezas de las personas, el parlante en esta ubicación, la persona más cercana está a 10 metros, la más lejana a 40 esta vez. Bueno, esto es una relación de 4:1. Son 2 veces una relación de 2:1, entonces deberíamos tener 12 dB de diferencia. Este punto de acá es 12 dB menos que este punto de acá. Pero volvemos al tema del ángulo de cobertura. Supongamos que este parlante, en vez de abrir 60 grados como la cantata, abre 90. Acá tendríamos menos 6 dB. Pero en este ejemplo de acá, este punto de acá, supongamos que tenga todo plano en 0 dB. Bueno, acá vamos a tener más 6 dB en las frecuencias altas, porque vamos a tener 12 dB más por cercanía y menos 6 dB por ángulo, pero en las frecuencias altas vamos a tener 12 dB más, que ya por los márgenes que consideramos ya se vuelve por ahí inaceptable. ¿Qué queremos concluir con esto? Es que, bueno, que a medida que crece la relación de proximidad o esta diferencia, se vuelve más complejo trabajar con una sola fuente puntual. ¿Cómo se puede resolver? Y bueno, podemos usar demorados, podemos usar arreglos de fuente puntual o line arrays como vamos a usar en esta charla. Otro punto importante que nos sirve explicar con esta imagen es que, como dijimos, el ángulo de cobertura es 90 grados, entonces tenemos 45 para acá y 45 para acá. Entonces tenemos toda esta zona donde el parlante está emitiendo que no hay gente. Entonces estamos perdiendo todo esto. Acá por ahí hay un techo que se refleja el sonido y degrada la calidad en el área de escucha. O sea, lo importante de esto es ver que los parlantes emiten sonido de una forma muy distinta a la forma de los recintos donde se escucha. Acá no sé si fue un problema de la física que hizo que los parlantes emitan de esa forma, o es un problema de los arquitectos que nunca se acomodaron a la forma en que emiten los parlantes, pero bueno, eso es material para otra charla. Entonces ahora, line arrays. No vamos a hablar sobre la teoría de line array, ni meternos en la matemática de cómo funciona, hay un montón de artículos sobre eso. Lo que vamos a decir de line array es que en la práctica es un gabinete que está diseñado para acumular cajas, de la forma que sumen lo mejor posible y tratando de minimizar todos los inconvenientes que surgen al a sumar fuentes acústicas, como la interferencia y ese tipo de problemas. ¿Qué ventajas nos da esto? Y bueno, sumar cajas aumenta el nivel y además se vuelve escalable. ¿Por qué escalable? Bueno, si tengo un show para un lugar de 20 metros, por ejemplo, por ahí con 4 cajas por lado, hago el show. Ahora, si el día de mañana tengo un show para un lugar de 40 metros, y bueno, agrego cajas y por ahí con el mismo equipo puedo hacer shows muy diferentes. Vean el gráfico de dispersión. Este gráfico lo pusimos porque es útil ver la diferencia que tiene con el de la fuente puntual. Vean la directividad vertical. En este caso es proporcional con la frecuencia. O sea, a medida que aumenta la frecuencia, el ángulo es menor. Acá parece que se mantiene constante, pero es un tema de escala. Fíjense que la escala es lineal. Perdón. Fíjense en el horizontal, por ejemplo,
que funciona como si fuera una fuente puntual, es constante, acá en este caso 90 grados. Y bueno, ¿qué otra cosa nos permite el Line Array? Controlar la dispersión vertical para tratar de acomodar la forma en que emite este sistema al recinto. Fíjense en estas imágenes que tenemos acá. Acá tenemos 4 cajas anguladas de esta forma, donde el lóbulo tiene esta forma. Ahora, si voy agregando cajas y las angulo de esta forma particular, vamos viendo cómo el lóbulo cambia la forma y por ahí, si tenemos suerte, se adecúa más a la forma del recinto. Y ahora sí, le paso a Lucas de nuevo la charla. Gracias por el relevo. Nos quedamos todos preocupados, dijimos, ¿qué pasa? Bien, buenísimo. Y llega acá la parte de la predicción acústica. Voy a empezar a compartir yo la pantalla. Ahí va. Perfecto. Predicción acústica sería en definitiva determinar qué parlante y cómo ubicarlo en función de todo esto que venía contándonos Fran de el ángulo de cobertura y la relación de aspecto y demás, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? Porque ya son un montón de cosas a tener en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con line arrays, ¿no? Que ya tenemos más variables porque tenemos que elegir la cantidad de cajas, la altura, la angulación entre cada una, si voy a procesar. O sea, ya son demasiadas variables para tener en la cabeza flotando. Entonces, lo que se hace es usar programas de predicción acústica. El programa de predicción acústica tiene como 2 funciones. Por un lado, predecir con eficacia lo que va a pasar si yo pongo este parlante en este lugar, con qué me encuentro, cosa que después cuando vaya a la instalación o al show no me lleve ninguna sorpresa. Y por otro lado, visualizar los resultados de una forma óptima, ¿sí? O sea, que el programa me represente visualmente, por ejemplo, la cobertura del parlante, el nivel de presión sonora, de una forma fácil de entender, rápida, cómoda, que permita trabajar de una forma más rápida, más cómoda. En esta charla vamos a hablar sobre el programa IceFocus 3, lo vamos a ver ahora de manera práctica. También lo pueden encontrar en stsprobio.com, que pueden bajarse el programa y también pueden encontrar información sobre los gabinetes STS Turing Series, que son muchas T's y muchas S's, donde, bueno, son los gabinetes que vamos a usar ahora también, así que pueden encontrar un montón de información. A partir de ahora vamos a trabajar directamente sobre el programa. Esto no es un tutorial de IceFocus 3, pero está bueno que nos pongamos todos de acuerdo con cómo es la interfaz del programa, cosa de que se puedan llevar una data útil y por ahí algunos tips que les sirven después a futuro. Vamos a ver el programa. Cuando lo abran se van a encontrar con algo básicamente como esto. La interfaz de este programa es bastante configurable. Uno puede, por ejemplo, sacar estas pestañas, cambiarles el tamaño. Es bastante flexible en ese sentido. Yo acá configuré una interfaz más o menos para que nos quede cómoda para la charla, pero digo, pueden tenerla como quieran. Y básicamente con lo primero que nos encontramos es con que acá a la izquierda tenemos un montón de información, por ejemplo, la posición del gabinete, que tenemos acá un B15 que podemos ver al costado, podemos elegir la cantidad de cajas, podemos hacer muchas cosas. No vamos a entrar en detalle en esto porque realmente excede a la charla. Una cosa sí que es importante es que vayan a opciones y en entorno siempre elijan el modo extendido. El modo extendido tiene muchas más funciones y herramientas que realmente son mucho más cómodas para poder trabajar, así que siempre vayan con el modo extendido. Por si no lo conocían, ahí es el momento de aplicarlo. Pero bueno, en realidad de lo que vamos a hablar y lo que nos vamos a enfocar ahora es en qué resultados nos ofrece este programa y cómo entenderlos. Tenemos acá un área donde estaría el público, este rectángulo azul, y tenemos un gabinete, ¿no?, que está emitiendo sonido. El primer resultado, el más básico que podemos ver, está acá en la pestaña de niveles, donde nos muestra el nivel de presión sonora en función de la distancia, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 116 dB ahí a 1 metro y 86 dB a 30 metros. Y tenemos como 30 dB de caída, que es esto que la función... Disculpame un segundito, que me olvidé de poner para grabar. Voy a poner ahora.
Dale. Con el corte me olvidé de retomar la grabación. No sé si se habrá grabado el otro, pero bueno, aunque sea que esté desde ahora. Listo, disculpe, siga. No hay problema. Bien, ya tenemos acá la caída de nivel en función de la distancia. Este es el resultado más rápido y el más básico, pero bueno, tiene la ventaja de ser rápido. El nivel que sigue de resultados es trabajar con mapeos, donde nosotros podemos ver este mapa de color, donde tenemos, por ejemplo, rojo para los niveles intensos y azul para los niveles menos intensos, y también lo podemos ver en la vista superior y en la vista lateral. Entonces, lo que podemos ver acá es cómo es la cobertura de ese parlante. Este tipo de resultados, en realidad uno lo que elige ver es cada frecuencia por separado. ¿Sí? Puedo ver, por ejemplo, que en 100 Hz la cobertura es bastante omnidireccional, no hay mucha directividad, sale el sonido como una esfera. En cambio, si voy a una frecuencia más alta, por ejemplo, 4000 Hz, vemos cómo, bueno, una gran parte del sonido sale para adelante, vemos el ángulo de cobertura y demás. Además de elegir una frecuencia donde uno está parado, también elegimos un ancho de banda. El ancho de banda más fino es 1/3 de octava, pero también podemos poner 1 octava o 3 octavas, y eso lo que hace el programa es promediar la cobertura en todo ese rango y ver todos esos datos juntos, ¿no? También elegimos qué frecuencia central queremos, pero con ese ancho. Y el caso extremo sería la banda completa, donde toma de 20 a 20.000 Hz y vemos todo eso promediado, que es como ya demasiado general, ¿no? O sea, no tenemos realmente mucha idea de qué es lo que está pasando. Entonces, está bueno por ahí trabajar con un nivel más general de detalle, ¿no? 3 octavas, 1 octava, y después cuando necesitamos ver algo puntual, ir a 1/3 de octava e ir y venir según lo que necesitemos enfocarnos. Acá hay una cuestión, hay que tener mucho cuidado con las escalas, porque por defecto este programa trabaja con una escala automática. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me llevo el parlante para arriba? Me cambiaron todos los colores, ahora es todo rojo. ¿Qué pasó? ¿Le subí el nivel al parlante? O sea, si el rojo era nivel intenso, el azul era un nivel poco intenso, ¿qué pasó? Se subí el volumen, y si lo subo un poco más, es cada vez peor, ¿no? O sea, cada vez suena más fuerte. ¿Qué está pasando? No, ojo, vemos acá que la escala en realidad está bajando, ¿sí? Antes teníamos 116 dB, ahora tenemos 90 dB. La cuestión es que, como es automática, siempre toma el valor máximo y el mínimo y acomoda los colores en función a eso. Entonces, la escala automática es cómoda, porque si no tendríamos que estar cambiando la escala todo el tiempo, pero hay que estar atento que cuando movemos cosas no nos llevemos una de estas sorpresas, porque por ahí empezamos a encontrar cosas que, viste, son medio raras. Si yo bajo de vuelta el parlante, cambian de vuelta los colores. Es como por ahí medio confuso. Otra forma de trabajar es elegir que la escala no sea automática y tener una escala manual. Yo recomiendo siempre tener más o menos 20 dB de rango, 10 dB como muy poco, 30 como mucho. Si ponemos un margen de 20 dB, vemos que al estar fijo el nivel, yo si muevo el gabinete no encuentro ningún cambio de escala. Lo que puede pasar es que diga, che, pero me quedó todo tan bajo que no veo, está todo azul, ¿sí? Entonces, eso depende de cómo uno lo maneje. Por ahí hay que estar yendo y viniendo, pero ojo con las escalas, porque si es automático, por ahí uno se lleva un par de cosas medio extrañas. Vamos a poner de vuelta la escala automática por ahora. Siguiendo con las opciones de resultados que da este programa, tiene una función muy útil, que es que uno puede poner de estos micrófonos virtuales, llamémoslo, tenemos el 1 y el 2, acá con colorcitos, y lo que nos permite ver es la respuesta en frecuencia. Esto me quedó en otro lado. Vamos a devolver el parlante a su lugar original. Voy a decirle 1.20. Vamos a ver la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia es otra forma de trabajar, ¿no? Porque yo acá lo que elegía era ver una frecuencia para todo el lugar. Bueno, con la respuesta en frecuencia yo veo todas las frecuencias en simultáneo para los lugares estratégicos donde yo haya puesto micrófonos, ¿sí? El programa nos deja poner un montón de micrófonos, así que podríamos poner otro acá, por ejemplo, y decir, che, en este ángulo la verdad que la curva azul y la marrón son bastante parecidas, ¿no? O sea, ahí vemos el grado de cobertura.
también podemos ver que, bueno, la curva azul, al estar cerca del parlante, tiene mucho más nivel. Esta función es realmente muy útil porque uno, si deja micrófonos en lugares ya pensados, se puede llevar una buena referencia de lo que está pasando todo en simultáneo. Y también tiene una función muy útil, que es que uno puede referenciar los micrófonos con respecto a uno que elija. Por ejemplo, cualquiera, el 2. Y entonces ahora la escala es relativa. Vemos que tenemos 0 dB y después tenemos dB positivos y dB negativos. Y entonces esto lo que nos permite ver es la diferencia que hay entre los micrófonos. Y es mucho más rápido, ¿sí? Porque, por ejemplo, puedo ver que, en 800 Hz tengo unos 4 dB más, pero en 2K veo que tengo el mismo nivel. Entonces, esto es mucho más cómodo para poder ver el rango este que decíamos de homogeneidad. Si tengo todo dentro de 6 dB, buenísimo. Ahora, vemos que acá el micrófono 1 está como 20 dB por encima. La respuesta en frecuencia también es bastante plana, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Vemos que no hay diferencias de respuesta en frecuencia, pero sí de nivel. Vemos acá mucha diferencia. Entonces, está bueno para tener en mente trabajar de las dos maneras. El último gráfico que podemos ver en este programa es el gráfico de distribución, que es un gráfico bastante distinto. ¿Sí? Es un gráfico de tipo estadístico y básicamente lo que nos muestra es qué porcentaje de la audiencia escucha a qué nivel. ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dice que el 26% del público escucha a unos 87 dB y el 22% a 90 y así, ¿no? Recordemos que nosotros lo que queremos en definitiva es que el 100% escuche a un nivel que a nosotros nos parece adecuado para este show, ¿sí? ¿Qué sé yo? El 100% escuche a 100 dB, a 110 dB, no importa. Así como teníamos el ancho de banda para el gráfico de cobertura, también lo podemos tener para el gráfico de distribución, ¿sí? Entonces también podemos trabajar con todo lo que es 3 octavas o banda completa, y también podemos ver qué nivel de detalle queremos en ese gráfico de distribución. Podemos elegir medio dB por barrita, que es demasiado, o sea, es como no se entiende bien lo que está pasando, es mucha información, o elegimos un dB, 2, 3, que es un buen compromiso, porque ya si está todo dentro de 2 barritas, ya sabemos que está todo dentro de 6 dB, o podemos elegir 6 dB, ¿no? Y decimos, mirá, el 45% del público está dentro de 6 dB para un valor promedio de 92 dB. Está bueno siempre buscar un compromiso donde uno tenga por ahí un poco más de detalle, pero no tanto que sea imposible de entender. Por último, para ir cerrando la idea de cómo son las interfaces, tenemos otra forma de trabajar que es con el modo relativo. En vez de trabajar con una escala absoluta, ¿no? Que va de 88 dB a 120 dB, lo que vamos a hacer es trabajar de manera relativa. Y entonces, lo que nos muestra el programa es otra escala que también tiene 0 dB y tiene dB positivos y dB negativos. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, porque toda la gente que está dentro de la zona verde que vemos acá está alrededor del valor promedio que nosotros tenemos en la sala con un margen que nosotros elegimos, que puede ser más o menos 1 dB, o sea, 2 dB en total, más o menos 2 dB, o sea, 4, 6, o bueno, el programa también nos deja, por ejemplo, 30 dB. Ahora, 30 dB de margen es un montón, no vamos a trabajar con 30 dB de diferencia, pero podemos trabajar siempre con más o menos 3, más o menos 2, que son ahí alrededor del margen de 6 dB, con el que resulta adecuado, ¿no? Entonces decimos, bueno, toda la gente que está dentro de la zona verde escucha dentro del margen que yo quería, ¿sí? Si yo me paro acá y digo, el 50% escucha dentro de ese margen de 6 dB. Entonces, es una forma también muy rápida en la que uno puede, por ejemplo, decir, ¿y cómo puedo mejorar esta cobertura? Bueno, si le hago caso a Fran, con la relación de proximidad, digo, subo un poco el gabinete. Digo, bueno, mejoró, ¿no? La zona verde ahora aumentó. 84% del público escucha dentro del margen de los 6 dB. Está bueno esto. Pero ojo, ¿sí? Es una herramienta útil, pero hay que trabajar con todas las herramientas, porque si ahora veo la respuesta en frecuencia, veo que no tengo ningún agudo, ¿sí? Esto antes era plano y ahora se perdió todo, ¿sí? No hay que solamente guiarse con los valores promedio y
con el margen de los 6 dB, sino que hay que estar atento con todas las herramientas para buscar una buena solución. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico. Antes de eso, estaría bueno que si alguien tiene alguna duda con todo esto que hablamos sobre la interfaz, la escala automática, relativa, todo eso, sea el momento de preguntarlo ahora, porque estaría bueno que se haya entendido todo, y si necesitan, explico o profundizo algún detalle. Pueden escribir en el chat, me parece. Sí, o también pedir que se les abra el micrófono. Por lo pronto no se ven preguntas, así que si querés seguir, de última cualquier cosa te detengo. Dale, no hay problema. Lo único, Lu, ojo que tenés un pequeño delay entre lo que mostrás y lo que hablás. Está bien. Nada, para que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿tengo que decir antes de moverme o querés que espere un poco? No, está bien. Voy a ir un poquito más lento. Volvemos acá a LeaseFocus 3. Y bueno, ahora supongamos, vamos a hacer un caso que no está tan lejos de la práctica, aunque es un poco genérico. Supongamos que tenemos acá un cliente, un amigo que le dice, che, me voy a poner un teatro. ¿Qué me recomendás? ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Entonces, bueno, primero que nada le preguntamos el teatro de qué tamaño es y nos dice, no, bueno, el teatro es de 15 por 30, como es acá, en este lugar, ¿no? Tenemos 30 de profundo, 15 de ancho y tiene 6 metros de alto. Sí, tenemos un techo a 6 metros. Bien, le preguntamos, che, ¿y a qué distancia está la primera fila de asientos? ¿No? Porque acá estaría el borde del escenario, los asientos arrancarían un poco después. Entonces, bueno, dice, no, la primera fila de asientos está a 2 metros. Perfecto, listo. Entonces vamos a trabajar con esta zona como violeta más oscuro. Esa es la zona donde vamos a simular y es la zona donde va a estar el público. Perfecto. Tenemos más o menos las dimensiones, ¿no? Y la pregunta acá es, bueno, ¿qué pongo? ¿Pongo una fuente puntual? ¿Pongo un line array? ¿Qué necesito? Bueno, si sabemos que tenemos 30 metros hasta el fondo y queremos mantener esta relación de 6 dB, tendríamos que poner el parlante a 15 metros de alto, ¿no? Porque entonces nos queda 15 metros a la primera fila, que está ahí nomás, y 30 metros aproximadamente, no lo estoy haciendo muy rápido, pero estaría ahí cerca de los 15 metros de alto. Y decimos, buenísimo, ahí tendríamos la relación de 6 dB y estaría fantástico, pero tenemos un parlante a 15 metros, ¿sí? O sea, es difícil encontrar un teatro de este tamaño que tenga un techo tan alto, ¿sí? En la vida vamos a encontrar de todo, hay teatros de 3 pisos, de 5 pisos y demás. También hay lugares que son súper angostos y súper largos, hay lugares que son súper anchos y poco profundos, hay de todo. Pero bueno, en este caso, que es bastante razonable, digamos que tenemos un techo de 6 metros. Así que a 15 metros seguro que no podemos poner el sistema. Bien, entonces ya sabemos que es bastante probable que necesite un line array. Buenísimo, tenemos acá el B15. Y lo que podemos hacer es, bueno, ¿cuántas cajas voy a necesitar? ¿Cómo me guío con eso? Bueno, no vamos a ir una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, todo por separado, porque con 2 cajas seguro no vamos a llegar. Vamos a arrancar con 4 gabinetes, que es un número razonable. Ya tenemos un arreglo, podemos trabajar un poco con la angulación, después podemos ver si necesitamos más. ¿A qué altura lo pongo? Bueno, podemos arrancar poniéndolo a unos 3 metros o 2 metros, donde ya tenemos como el arreglo a la altura de la cabeza de la gente. No es como vamos a dejar el sistema, pero digo, es como para trabajar con un punto de partida e ir mejorándolo desde ahí. Esto es mi forma de trabajo y cada uno puede tener la suya y la que le resulte mejor a cada uno. Yo lo que hago siempre es arrancar con un sistema en el medio de la sala y me fijo cómo me da la cobertura de esa manera y después me fijo, porque uno dice, che, pero el sistema es estéreo, ¿qué hago? Pongo una caja a cada lado y voy moviendo cada una, o sea, por eso se vuelve como por ahí medio engorroso, así que yo lo que hago es poner un gabinete en el medio y me fijo cómo da la cobertura y después cuando termino, o sea, tengo una cobertura que me parece piola, ahí lo transformo en estéreo. Otra recomendación también es trabajar con 3 octavas que tengan un centro en 2500 Hz,
Porque eso es más o menos el registro de la voz. Y es un registro bastante amplio donde tenemos una buena referencia por ahí de lo que está haciendo el arreglo, que no es tan general, pero tampoco es tan puntual, porque si no tenemos que estar frecuencia por frecuencia y se vuelve como medio también muy largo, ¿no? Entonces, es una buena referencia decir, che, bueno, la voz más o menos funciona acá. Digo, la voz y un montón más de instrumentos, ¿no? O sea, pero como para tener una idea general. Y teniendo 3 octavas y 2500 Hz, decimos, bueno, a ver, ¿con qué me encuentro? Vamos a ponerlo a 3 metros, me quedó bajito, en realidad serían 2,5 metros. Bien. Esta es la cobertura del arreglo, podemos ver que es bastante angosta en lo vertical, en lo horizontal es bastante amplia, y podemos ver acá más o menos, a partir de unos 7 metros por ahí, rápidamente vemos que está todo ahí, más o menos entre el verde y el celeste, que son unos 108, 106 dB. ¿Sí? Lo podemos ver también acá. El problema es estando cerca, pero bueno, vemos que tenemos unos 109 dB y baja a unos 105. Tenemos ahí más o menos 3, 4 dB de margen. No es un mal punto de partida. Sabemos que en la primera fila le está explotando la cabeza a la gente, así que sabemos que lo tenemos que subir mucho. Por ejemplo, arranquemos con unos 4 metros. Teníamos 6 metros de tope, así que podemos tener resto todavía. Podemos ver que acá hasta por ahí mejora un poco. Tenemos todo dentro de unos 102 dB. Los niveles bajan más rápidamente y se mantienen más parejos. Y vemos que después de los 8 metros donde estábamos, tenemos de 103 a 102. Está todo dentro de un margen bastante acotado. Seguimos teniendo el problema acá de la primera fila. Pero sobre todo, estaría bueno ver la respuesta en frecuencia, ¿sí? Porque por más que esto sea uniforme y el gráfico de distribuciones dice, che, tenés un 91% de la audiencia dentro de 102 dB, ojo, ¿no? Veamos qué pasa con la respuesta en frecuencia. Vamos a poner un micrófono por acá cerca, un micrófono más por el medio y un micrófono acá cerca del fondo. Cuando vemos la respuesta en frecuencia, nos encontramos con que no estaba todo tan bien, ¿no? Hay que estar atento con eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si nos fijamos es que el arreglo está muy recto, ¿no? Está todo sin angular. Y la mayoría del sonido en realidad le pasa por arriba a la gente y le pega a la pared del fondo, cosa que tampoco nos conviene. Entonces, lo que podemos hacer es angular un poco el arreglo. Mi recomendación con esto es concentrarnos primero solamente en el micrófono del fondo y angular el arreglo de forma tal que recuperemos la respuesta en frecuencia plana para el gabinete, ¿no? O sea, digamos como que esta es la respuesta que teníamos en el eje, entonces, bien, recuperamos todos los agudos. Si nos seguimos pasando, ¿qué pasa? Empezamos a perder de vuelta agudos porque ya el arreglo está tan picado que no llega a darlas el micrófono. Entonces, bueno, con tener más o menos el arreglo por ahí, vemos que en el fondo tenemos una buena respuesta. Bien. Vamos al micrófono que sigue. ¿Qué pasa acá? No, está bien, acá sí, todavía nos están faltando agudos. Podemos ver que el lóbulo le pasa bastante por arriba. Entonces, ahí, ¿qué recurrimos? Angular el arreglo, ¿sí? Podemos angular la primera caja. Podemos ver acá cómo va cambiando el ángulo. Y también podemos ver cómo cambia la respuesta en frecuencia, ¿sí? Ojo, porque también vemos que cambia la violeta, ¿sí? O medio bordo por ahí. Entonces, hay que tener siempre en cuenta que cuando uno cambia la angulación del arreglo, en realidad está cambiando un poco todo el arreglo, así que hay veces que hay que ir y venir un poco, pero nos sirve de referencia. Si referenciamos el micrófono del fondo con el resto, podemos ver que 0 grados nos faltaban agudos, 1 grado está ahí más o menos, 2 grados ya están los dos medio parecidos. Por ahí empiezo a perder agudos en los dos, entonces tampoco me conviene, puedo inclinar un poquito de vuelta el arreglo y, bueno, encontrar ahí un compromiso entre los dos. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, sigo con el micrófono que sigue. El micrófono que sigue está un poco más complicado, ¿no? Vemos que la respuesta de frecuencia ya no es tan parecida como era antes, tenemos unas subidas y bajadas un poco más complicadas, pero bueno, podemos ir cambiando la angulación del arreglo para buscar
la, la cobertura que mejor nos rinda, ¿sí? Cambiando entre cada uno podemos ver cómo se va enderezando todo más o menos y ahí decimos, che, bueno, a ver, ¿me sirve o no me sirve esta respuesta en frecuencia? Si vemos la vista lateral, podemos también acomodar un poco más o un poco menos el ángulo. En general podemos decir, a ver, chequemos ahora cómo estaría el modo relativo. Nos dice, che, no está mal. Una buena parte de la audiencia sigue estando en la zona verde. Podemos ver el gráfico de distribución. Un 76% del público escucha dentro del margen de los 6 dB. Tenemos el problema acá de la primera fila que tiene un poco más de nivel, pero sabemos que en la respuesta de frecuencia, dentro de todo, están todas bastante parecidas. Chequemos qué pasa en las primeras filas, ¿sí? Ahí, bueno, con el micrófono podemos ver que, aunque en las frecuencias medias agudas están todos bastante parecidos, ¿sí? Podemos ver que mal están bastante cerca, tenemos mucho nivel en las bajas frecuencias, ¿sí? Comparado con los otros micrófonos. Podemos entonces ver qué pasa con la cobertura en esa zona. Podemos ir a 200 Hz, por ejemplo, 160 Hz, y vemos que tenemos mucho nivel cerca, poco nivel lejos, y eso es porque, bueno, el arreglo no tiene mucho control, ¿sí? Es casi omnidireccional acá, entonces seguimos teniendo el mismo problema que teníamos antes. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, parecen haber dos alternativas. Una opción es agregar más gabinetes, entonces vamos a tener más control de esa directividad. Por ejemplo, vamos a agregar el doble de gabinetes, vamos a tener 8 gabinetes. Y podemos ver que, ahora cuando cargue un poco más el gráfico, la cobertura parece mejorar un poco, ¿no? O sea, hay un control de directividad más estrecho, incluso en esta frecuencia baja. Ok, pero ¿es suficiente? Y acá vemos que no está muy bien, y cuando vemos el gráfico de respuesta en frecuencia, vemos que por ahí mejoró en algunas frecuencias de 200, por ahí, pero ahí en 125, 160, donde estábamos, está complicado todavía, ¿no? O sea, tenemos mucha diferencia. Si referenciamos los micrófonos, podemos ver que tenemos 16 dB de diferencia, que es mucho. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, no agreguemos esta cantidad de gabinetes, sobre todo porque estamos duplicando el presupuesto y no estamos consiguiendo tanto beneficio, si se quiere. Dejemos esto como estaba. La otra opción que podemos hacer es levantar el arreglo y conseguir mejorar la relación de proximidad, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerlo a 5 metros y ver que esta diferencia mejora. Teníamos 16 dB, ahora tenemos 12, podemos ponerlo a 6 metros, ahí vemos que mejora un poco más. Bueno, ¿hasta dónde tengo que subir el arreglo para solucionar este problema? Y si lo cuelgo a 15 metros de alto, ahí ya estamos bastante parejos. Pero tenemos el mismo problema que antes, ¿sí? O sea, no podemos colgarlo a 15 metros. Entonces, casi que es un problema que no tiene solución, ¿sí? O que la solución no vale la pena para el nivel de presupuesto o trabajo que requiere solucionarlo. Entonces, por ahí, con 5 metros de altura, es un buen compromiso. Tenemos 12 dB en graves. No es lo óptimo, pero sabemos que la solución está muy lejana. También al haber subido un poco más el arreglo, por ahí hasta mejoró un poco la relación de proximidad de todo. Vemos que ahora tenemos muy parejo todo, o sea, se solucionó aparentemente este problema de la primera fila. Podemos ver que en la respuesta en frecuencia también se solaparon mucho más las curvas y tenemos todo más o menos desde 400 Hz hasta unos 8K dentro de los 6 dB, ¿sí? Es un rango realmente muy amplio que abarca muchos instrumentos, no solo la voz. Y mal que mal podemos ver que, bueno, hay una tendencia que es que el que está cerca tiene un poco más de graves y también tiene un poco más de agudos. Entonces, también hay que evaluar esto. ¿Realmente es tanto problema? O sea, si el de la primera fila escucha un poco más el bombo, pero escucha exactamente igual el resto de la banda, ¿es
tan complicado. Bueno, ¿sí? Eso es lo que hay que evaluar en función de nuestro criterio, pero uno podría decir que es un buen compromiso. También es algo importante que hay que resaltar, es la noción de que, en todo caso, esa diferencia sigue una tendencia, ¿sí? Si el que está cerca escucha un poco más, vamos a sacar el modo relativo, vamos a bajar de frecuencia, ¿no? Si yo voy a las frecuencias bajas, tengo nivel cerca, y a medida que voy subiendo la frecuencia, ese nivel se va distribuyendo y en definitiva después se mantiene constante, no es una mala tendencia. Lo único que tengo es que el de la primera fila escucha un poco más fuerte. Eso no está tan mal. No es que el nivel sube y baja en toda la sala de una forma súper impredecible. En todo caso, el que esté mezclando el show dice, che, bueno, yo sé que en la primera fila suena un poco más el bombo. Y listo. Y mezclará en función de eso lo que le parezca lo mejor. Otra forma de ver esto es decir, che, y en el horizontal, ¿cómo venimos? Entonces podemos poner micrófonos por acá, a los costados, y ver, bueno, este justo me quedó muy en el borde, y ver qué tanto cambia la respuesta en frecuencia en todo el recinto. Vemos acá que tenemos un par de micrófonos que bajan mucho, pero son los que están en los costados y el sistema todavía es mono. Es el momento de transformarlo en estéreo. Entonces, voy a llevar esto por acá abajo. La pregunta es, bueno, ¿y entonces dónde lo pongo? ¿Lo pongo en el borde de la sala? ¿Lo pongo en el borde del escenario? ¿Lo pongo en la mitad? Bueno, eso va a depender de muchas cosas, incluyendo que haya puntos de colgado donde se pueda, ¿no? Y hay veces que uno por ahí tiene que fijarse de eso y evaluar en función de ese criterio. Otra forma de verlo es en función de la cobertura, ¿sí? Si yo vuelvo acá al modo relativo, veo que en general el micrófono del medio tiene un buen nivel, estando el micrófono acá en el medio, ¿no? de los dos, del medio y de la punta, y vemos también que tenemos una buena cobertura en el extremo. Estaría bueno por ahí no darle tanto sonido a las paredes, donde uno puede tener reflexiones y demás. Entonces, ese es un buen compromiso también de decidir dónde es que uno va a poner el sistema. Vamos a copiarlo, vamos a pegar el L, acá tenemos el R, vamos a acomodar los parámetros para que sea lo más parecido posible. 0 y 4, eso me queda un poquito arriba, 0 y menos 4, y ahí tenemos el sistema en estéreo. Incluso la cobertura puede mejorar, porque al tener dos sistemas solapados, un poco más de cobertura tenemos, y también hay que tener en cuenta que la respuesta en frecuencia puede llegar a bajar un poco o cambiar, sobre todo en bajas frecuencias, porque vamos a tener interferencia, pero eso digamos, va a pasar siempre que uno tenga un sistema estéreo. Si chequeamos la respuesta en frecuencia de toda la sala ahora, ¿no? Tenemos izquierda, centro y derecha de frente al fondo, vemos que está todo dentro de un margen de 6 dB que estamos esperando, y podemos decir, perfecto. Por último, una cuestión más a tener en cuenta es no tanto de objetiva, ¿no? De la cobertura y demás, sino una cuestión de criterio que venía de esto de la mano de la imagen sónica y la experiencia de la gente, ¿sí? Tenemos acá nuestro arreglo y podemos ver que la cobertura que nos pareció adecuada, y ya vimos el nivel promedio y demás, está todo bien, pero nos damos cuenta de que las primeras filas acá no tienen un gabinete que les apunte de manera directa. Entonces, sabemos que, aunque la cobertura da bien, por ahí a esas primeras filas les falta como un poco de referencia más directa. Entonces, una opción que podemos hacer es agregar una caja más que esté angulada de acorde, chequear que eso no nos modifique de manera negativa la cobertura, pero ya ahí nos aseguramos que, bueno, hay una caja que le apunta más o menos a toda la audiencia. Otra alternativa sería decir, no colguemos una caja acá, pero vamos a agregar, por ejemplo, parlantes a modo de front fill, o según cómo sea el lugar, aplicar alguna otra estrategia para complementaria, ¿no? Bueno, y con eso termina este ejemplo. Espero no haberme ido por las ramas, que es algo que puede pasar. Es el momento de los comentarios y las preguntas, y cualquier cosa que quieran decirnos o preguntarnos.
Estuvo muy bueno, muy bueno. Recordamos también que hay una parte 2 de la clase. En esa parte van a haber más casos de ejemplo, ¿no? Totalmente, Así sí, es. casos de hecho reales, cosas, proyectos que tuvimos que abarcar y en algunos donde nos pareció que lo mejor era ponerla en array y en otros no, y en algunos donde se probaron las dos opciones y para decir como, mirá, me encuentro con un par de cosas que no se me habían ocurrido. Sí, particularmente Lucas y yo no somos unos fanáticos sesgados de Line Array. Hay muchos lugares donde en realidad vale la pena poner una fuente puntual todavía, así que nada, está bueno mostrar eso también. Sí, estaba muy bueno todo esto. Sí, seguramente también les va a terminar de cerrar el que tenga alguna duda en la otra clase cuando ya se trabaje sobre un ejemplo puntual. Hoy estuvo buenísimo, fue más una introducción a cómo usamos el software. Ahí tenemos una pregunta escrita. Bien, sí, tenemos una forma con el is de prever las reflexiones por el techo. No, isFocus no trabaja con reflexiones, o sea, trabaja solamente en lo que sería como campo libre, o sea, no hay paredes acá, pero hay programas que lo permiten. La versión full de no isFocus, que es esta, tiene esa posibilidad. La mayoría de los programas igual que están orientados a sistemas para sonido en vivo están solo preocupados por el sistema en directo, no por las reflexiones, pero podemos tener en cuenta un par de cuestiones de criterio, ¿sí? Por ejemplo, cómo es que yo estoy apuntando el arreglo y viendo qué nivel sale, por ejemplo, para arriba, podemos ya deducir, bueno, dónde es que vamos a encontrarnos las primeras reflexiones y esa clase de cosas, ¿sí? Esa es una ventaja también de Line Array comparado por ahí con lo que estaba mencionando Fran antes, que se puede ver que en general el sonido sale del arreglo para abajo, ¿no? O sea, hay un poco de energía que va para arriba, pero la gran mayoría, pasado los pocos metros, ya es muy direccional. Entonces, eso también lo puede tener uno en cuenta, decir, che, bueno, me conviene, tengo por ahí una reflexión molesta acá, o sé que hay una pared medio rara en algún lado, por ahí me conviene cambiar la angulación en base a eso, y tenerlo en cuenta, aunque por ahí no tengamos la precisión exacta de si va a haber una reflexión o no. También otra cosa que hay que tener en cuenta es que, bueno, esto al estar después en un recinto cerrado, que es muy posible que pase, la respuesta en frecuencia se va a volver un poco más homogénea, porque, bueno, hay reflexiones y reverberación, pero está bueno siempre tener un buen, una buena referencia directa y después ver en la práctica si uno tiene que solucionar algún problema. Claro, eso está bueno de mencionar por el hecho de que lo que les pasa en baja frecuencia, por ejemplo, en este ejemplo, donde tenemos más nivel en el frente, probablemente en un recinto cerrado se compense un poco esa diferencia porque al fondo del recinto vas a tener más rebotes y va a haber una suma en baja frecuencia un poco mayor que en el frente. Entonces por ahí esa diferencia ya no es tan grande. Ahí juega un poco a favor el recinto cerrado. Igual, aunque el programa lo permitiese, a nivel teórico, o sea, en la práctica te encontrás con muchas dificultades porque necesitarías saber, por ejemplo, bueno, cómo son los materiales de todas las superficies del teatro, ¿entendés? Y es como, hola, ¿de qué grosor es el parquet? Te van a decir quién sos y por qué me estás llamando a esta hora. También muchas veces por ahí uno está haciendo una predicción para un presupuesto de un lugar que todavía no se construyó, ¿sí? O sea, muchas veces los teatros, por ejemplo, están en construcción y están presupuestando el sistema de sonido y tampoco, no lo sabe nadie. O sea, eso todavía no se determinó por ahí, ¿sí? O sea, uno tiene planos y tiene obviamente la proyección arquitectónica, ¿no? O sea, sabe el techo, la altura, si hay columnas, demás, pero de ahí a saber si no, bueno, la madera o la alfombra es como muy detallado. Y realmente esas cosas influyen mucho en lo que uno obtenga, así que yo personalmente me guío bastante por la experiencia profesional de haber estado en lugares y saber con qué cosas por ahí uno se encuentra y después ayudarse con el programa. Sí, en definitiva no se tienen en cuenta en la predicción las reflexiones, pero se tienen en cuenta mirando el lóbulo que te genera, que por ejemplo, no sé, si tenés un teatro de 2 pisos, tratar de que, y un balcón medio ancho por ahí,
tratar de que el lóbulo del sistema no le dé justo a ese balcón, porque vas a tener reflexiones y ese tipo de cosas, pero no se incluyen en lo que es la predicción. Aprovechen y hagan preguntas porque nos encanta hablar de esto. Están un poco tímidos los muchachos, parece. ¿Por qué? No hay razón para Ay. Preguntan lo que quieran saber, porque no hay pregunta que sea tonta, y en todo caso se llevan algo útil. También algo relacionado a lo de las reflexiones es que no todos los programas tampoco calculan obstrucciones. Por ejemplo, si tengo un balcón, ¿cómo me tapa ese balcón? Eso también es, y eso sí es bastante por ahí importante. Tenemos acá un comentario. A ver qué dice. Sí, más que una consulta, es como un aporte de Gabriel Ortega, que es un colega que también se dedica a todo lo que es el tema de las predicciones y mediciones y el análisis y demás, y es un amigo también personal. No nos vemos mucho porque vive en el norte, pero bueno, ahí lo tenemos también a Gaby cooperando. Espectacular. Pero sí, coincidimos 100% en eso, es lo más importante. Después, cómo suena ya es un tema distinto. Lo importante es que si suena bien, si suena igual en todos lados, el cómo suena después es más fácil de corregir. Totalmente, sí. Si no, a eso me refería por ahí con que haya una tendencia clara. Che, si todo el frente suena un poco más fuerte en todas las frecuencias, bueno, es algo razonable. Si en cambio la flauta suena fuerte en el tercer asiento, pero la guitarra suena bajita en el quinto, y es como que es imposible por ahí mezclar ese show y uno está mucho más complicado, ¿no? Entonces, al ser todo más homogéneo, le facilitamos la vida al que vaya a operar, que puede ser nosotros mismos, tranquilamente. Está bueno tratar de separar lo que es técnica de lo que es arte. O sea, el cómo suena es arte, y por ahí es el encargado de que suene bien, es el que mezcla, el que opera. Y después la técnica es que suene bien en todos lados. Ya eso es más objetivo, lo se puede medir, tenés una distribución estadística, todo. Muy bien, también mientras que por ahí alguno piense si tiene alguna pregunta, les recuerdo que tenemos un programa en Ecuafon que es de instaladores y asesores con beneficios para ellos también, que tienen que ver desde lo comercial, por supuesto, pero también desde el apoyo del diseño. Pueden contar, si tienen un proyecto que a lo mejor les parece que puede ser un poco grande para lo que ustedes estén acostumbrados o preparados incluso también, pueden apoyarse en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Ecuafon, que estas dos personas que tenemos hoy disertando son parte de ese equipo, y pueden quedarse tranquilos que su trabajo y su cliente va a seguir siendo su trabajo y su cliente. No es que la empresa los va a pasar por arriba y los va a dejar de lado, no, sino que ustedes pueden apoyarse en un departamento de ingeniería para hacer por ahí un trabajo que, como les digo, que es muy grande, que en vez de derivarlo a otro, lo agarran ustedes, y bueno, y ese proyecto está vigente, y si quieren se pueden contactar con nosotros para tener más información de, bueno, cómo formar parte de ese grupo de profesionales que pueden gozar de estos beneficios. No sé si por ahí querés agregar vos, Fran, algo más sobre esto, pero me parece que como pantallazo está. No, es eso lo que dijiste vos, Gaby. Estamos para eso. Y nada, cualquier cosa tienen nuestros mails. Si no, ahora los pongo en el chat por si no lo llegaron a copiar. Lo tenemos acá en la